parte, ¿sabéis?, la más gratificante de todo lo que llegamos a hacer en nuestro ministerio. Y es el momento de los bautismos. Hacer todo lo que hacemos, si no hubiésemos un solo fruto, diríamos que estamos haciendo el no sé qué, pero nada positivo. Pero los frutos están surgiendo, hay bautismos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto es la parte más importante, porque si se predica y la gente no acepta el mensaje, no puede ser bautizada. Pero si se predica y la gente acepta el mensaje, deben ser bautizados. Amén. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir y predicar. Predicar, ¿no? Pues eso es lo que debemos hacer siempre. Pero bien, antes de iniciar todo este momento tan clave para todo cristiano, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque ahora llega este momento que tanto estamos esperando, y especialmente las personas que se quieren bautizar. Te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con todos nosotros, pero especialmente con ellos en estos momentos que evidentemente van a ser inolvidables para ellos. Pero Señor, te queremos pedir que nos ayudes también a los que ya habíamos hecho el pacto contigo hace años o en su momento. Que esto sirva para que mentalmente también nos pongamos en sintonía otra vez contigo, recordando ese pacto que hicimos en su momento. Y tú sabes que por desgracia tantas veces lo transgredimos, porque pecamos aún. Pero tú por misericordia nos sigues perdonando y nos ayudas a querer cambiar, a seguir avanzando. Y eso siempre te lo hemos de agradecer, Señor, por tu enorme fidelidad. Ahora, Padre, te queremos pedir que nos ayudes a tener esta comunión de hermanos y que sea para beneficio de tu Iglesia en todas partes. Y para el bien de muchos otros, para que conozcan el mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Hoy es un día especial para 4 personas. Yo sé que para una de ellas quizás creo que un poco más. Porque había un cierto deseo de bautismo que no podía terminar de fraguarse, ¿eh? No terminaba de consumarse por diversas circunstancias, pero ya ha llegado el día. Cada una de las personas que se va a bautizar, en este caso son 4, tienen sus propias experiencias. Y ellos quieren compartir con nosotros y con los que van a ver esto sus propias experiencias, cómo les llegó el mensaje y cómo han decidido hacer el pacto con Dios. No lo van a hacer sumamente extenso porque ya hemos tenido una reunión previa al bautismo que ha sido larga, pero ellos quieren expresarse, quieren que conozcáis esto, porque es su testimonio. Amén. Y ¿verdad que todos los que os habéis bautizado tenéis vuestra experiencia, vuestro testimonio? Claro. Y a veces no la contáis a otros de cómo conocisteis el Evangelio y cómo... Pues ellos tienen ganas de hacerlo. Y la verdad, a veces la timidez pesa, ¿eh? Porque parece una tontería, pero salir en público, aunque pueden haber más o menos personas, a veces cuesta mucho a algunas personas. Ellos están dispuestos a hacer ese testimonio. Pues por tanto, voy a invitarlos a que uno a uno vengan. Bueno, en este caso, uno o una y una vengan y luego hay un matrimonio. Y en este caso me gustaría que los dos pasaran juntos. Por tanto, quien quiera venir, ¿quién da el paso primero? Ay, ¿veis la timidez? Es lo que pasa. Por orden de, así como están sentados. ¿Quién quiere primero? ¿Lo doy yo un testimonio por vosotros? No puede ser, ¿no? ¿El matrimonio primero? Venga. Las damas. Obviamente. Yo soy la dama, el caballero. Brevemente nos harán este comentario. Ah, bueno, sí, es verdad. Gracias. Hay 2 micrófonos. Ahora no habléis los 2 a la vez porque sí. Bueno, pues empiezan ellos, ¿de acuerdo? Los demás a calentarse para salir. Claro, comienza.
Nada más primero. Bueno, voy a reducirlo porque sé que por consideración que han esperado, pero el testimonio es largo. Pero bueno, más que todo, haciendo como decir un resumen y sacando lo más importante, creo que pieza fundamental de la cantidad que rechacé, los videos que mi esposo inicialmente empezó a ver al señor Víctor aquí. No tengo un número exacto, pero sí fueron muchas discusiones, diferencias que tuvimos, porque él trataba de, mira, pero esto es interesante, de hacérmelo llegar, y yo le decía no. O sea, yo pertenecía antes a una iglesia que se llamaba Iglesia de la Fe, que es lo mismo de la Iglesia Universal. Entonces, obvio, ahí yo era maestra, tenía muchas actividades, o sea, salíamos a jugar fútbol, o sea, era una distracción que uno se siente como que confortable, más en este país que uno llega solo y que no tiene a su familia, y que una iglesia le brinde, como quien dice, ese calor, vamos a decir, lo que uno no lo tiene en la familia, y que lo obtiene en una iglesia, uno se siente confortable. Y era un choque tremendo con mi esposo, porque él fue el que conoció el mensaje primero, y yo le decía no, a mí no me sacas de mi iglesia, yo me siento muy confortable, así que yo, o sea, tenía muchas tareas y las disfrutaba, porque vamos a estar claros que no hay nada más confortable que hacer lo que nos gusta, y yo ahí me sentía, bueno, súper bien. Pero llegó el momento que él fue la lucha que me hizo prácticamente, y que la ganó, por eso estoy aquí. Fue una lucha en oración, en ayunos, pero eran muchas discusiones en nuestra casa. Prácticamente yo eso lo vi como un infierno, porque de que él tenga una visión y yo tener otra en otra iglesia, era algo que no lo, o sea, él sí lo sabía contener, pero yo, que soy más explosiva, yo le decía, usted agarre a su señor Víctor y váyase con otro lado. Así mismo era. Prosigue. Y aquí él llegaba por lo menos a la casa, y yo tenía, obvio, las músicas de ahí de la iglesia, músicas de Brasil, y él no, pero es que escucha estos coros y eso, y yo no, usted váyase con sus coros allá arriba, porque gracias a tenemos una casa, ajá, es arriba y abajo, entonces usted arriba y yo abajo, pero siempre era una diferencia constante. Pero bueno, yo creo que él tuvo la herramienta que es poderosa, obvio yo no la tuve, él la tomó, y fue constante en la oración, en la parte del ayuno, y bueno, salió vencedor, y bueno, gracias a él yo ahora lo acompaño, que es una bendición también, que muchas mujeres no tienen ese privilegio que yo lo tengo, de estar, como quien dice, en este camino que es la verdad, que gracias a Dios primeramente, y al señor Víctor, que Dios lo ha guiado y lo ha motivado a seguir dando el mensaje a muchas personas. Entonces pienso que es confortable para mí, y bueno, me siento muy feliz por eso, y bueno, nada, ahí lo redujo un poquito. Sí, la historia es larga, para de repente condensarla o resumirla en 5 minutos no es fácil. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y no porque tengamos la limitación de los 5 minutos, sino por consideración también a todo el rato que tienen ustedes aquí esperando. Y tal cual como ella lo indicó, en el caso particular mío, vengo de una familia que, obvio, mi mamá católica, de esas católicas rajadas, ¿no? De que si ánimas del benditas del purgatorio, los 33 creo en Semana Santa, etc. Y siempre me había mantenido un poco, digamos, alejado de lo que es la parte de religión. Mas, sin embargo, desde que llegamos a este país, específicamente en Orlando, mi esposa me comenzó a decir, vamos a una iglesia, porque por más que sea. Y la acompañé en una oportunidad, fue una iglesia, eso realmente parecía un mercado. Si al final lo que buscaban era vender que si los pastelitos, que si los refrescos, que si las cosas después de la predicación, hablaba una pastora, hablaba un pastor, hablaba otro. Es decir, realmente uno ahí ni siquiera entiende lo que están hablando. Y era más vida social, o sea, buscar exactamente. Más vida social y buscar que vaya mayor cantidad de personas para que exista un mayor aporte, pues, vamos a decirlo así, para la supuesta obra de ellos. En consecuencia, cuando nos regresamos para acá, en lo que es Fort Lauderdale como tal que nos vinimos, en una oportunidad ahí fue donde comenzó la historia, en un Walmart específicamente,
donde estaba una joven entregando como una especie de tarjeta. Esa tarjeta, ella estaba haciendo como un proceso de evangelización, vamos a llamarlo así. Esa tarjetita se la entregó una oportunidad a mi esposa, a mí también me la entregó una oportunidad, y bueno, pasó el tiempo y mi esposa me dijo, mira, esta tarjetita, una iglesia de la fe, ese es el nombre, la cual está en Deerfield Beach. Resulta entonces que pasó un tiempo y nosotros pues fuimos a una predicación. El pastor en su predicación, él habla muy bien, él es brasilero, habla muy bien el español, y uno cuando lo escucha dice, wow, sí, el Señor está claro, supuestamente está claro. Pero después nos comenzamos a alejar, nos fuimos a esa iglesia, ellos nos fueron a la casa a visitar, duraron horas en la casa, hablando con nosotros, su esposa y él, y luego tomamos la decisión de volver a esa iglesia. Continuamos yendo a la iglesia, y la misma historia, si no voy a estar lloviendo sobre mojado, de decirle lo que se hace en la mayoría de ese tipo de iglesias y sobre todo de esta tendencia de iglesia universal, la cual supuestamente lo único que pregonan allí es amor, prosperidad, son especialistas supuestamente en liberación, que específicamente dedican un día, que es el día viernes, para liberación, y bueno, de todo hacen menos liberar. El proceso que ellos hacen de liberación, me perdona que sea tan franco y tan directo, es un proceso en el cual es como si fuera un exorcismo, vamos a llamarlo así. Es como una especie de exorcismo en donde el pastor comienza allí a invocar y a orar, a hacer invocaciones. Perdón que te interrumpa, pero claro, yo sí fui como quien dice, sí lo manifesté como decía él, que porque obvio a él pasaba también a veces por los mismos problemas. Uno dice, bueno, una liberación, wow, o sea, me van a quitar los demonios, uno pasa adelante. Y yo era la primera que siempre me colocaba adelante cuando hacía el pastor el llamado. Entonces, obvio, ahí es como decir, te ora, pero de la manera que empiezan como que a ordenar, que yo te ordeno, demonio, que salgas ahora mismo. O sea, que el pastor mismo empieza a decir, te ordeno que te manifieste la legión que haya o la cantidad de demonios que haya. Y obvio, cuando el demonio se manifiesta, yo en este caso que se me manifestaba el demonio, empezaba a decir cuántos hay, o sea, la primera pregunta, ¿cuántos hay? ¿Qué estás haciendo en ese matrimonio? ¿Qué quieres destruir? O sea, obvio, siempre el demonio siempre decía el matrimonio, porque desde que yo empecé esas liberaciones, constantemente empezaron las peleas con mi esposo, o sea, era una constante. Yo decía, bueno, pero si yo paso la liberación, ¿por qué yo no veo mejoría? Me veo más agresiva, de nada, era un enojo para mí, todo me molestaba, yo misma no me soportaba, con eso se lo digo todo. Entonces yo digo, wow, pero si estoy liberándome porque voy todos los viernes, y el pastor me decía, no, tú necesitas no perder ningún viernes, siempre tienes que estar aquí para que puedas liberarte. Entonces, obvio, fueron experiencias que yo jamás en mi vida, estando en el mundo y siendo pecadora, había tenido en mi casa, y cosas que me prendían las luces, aparte de eso veía apariciones, o sea, de noche más que todo, el diablo hace las suyas en las tinieblas. Entonces, obvio, yo decía, pero si eso en el mundo no lo veía y estoy asistiendo en una cuestión de liberación, por ahí entonces empecé como que a decir, nada, algo anda mal aquí. Sí, hay algo raro ahí. Hay algo raro, entonces obvio, me empecé como que el interés de ver un poquito los videos con él y empezar a escuchar, porque no quería un cambio, porque ya no quería ese infierno que estaba teniendo en mi matrimonio, en mi casa. Entonces, obvio, ahí empezó como que ese interés de escuchar al señor Víctor, y que gracias a Dios, bueno. Y en efecto, eso fue una de las cosas que a mí me hizo llegar a lo que es el mensaje como tal. ¿Y cuál fue? Una de las cosas que ese pastor siempre decía era, ustedes tienen que beber de una sola fuente. Si ustedes están aquí y escuchan mi palabra, ustedes no pueden estar bebiendo de otra fuente. Es decir, ustedes no pueden irse a internet, a YouTube, a Google, ni nada de lo demás. No, es decir, lo que yo estoy diciendo aquí, como quien dice, no estén bebiendo de otra fuente. Eso a mí no me gustó para nada, porque se supone que la palabra dice, ¿verdad? Que debemos ser como los bereanos. Correcto, y que indudablemente pues nosotros tenemos esa libertad pues de indagar. No, nosotros podemos indagar, porque obviamente pues él lo que quería es que uno se quedara acercado allí, como quien dice. Entonces a mí me llevó más bien eso a indagar, investigar, e investigando fue que precisamente llegué a las conferencias del Gran Engaño. Cuando comencé a ver las primeras conferencias del Gran Engaño,
y esas tantas preguntas que de repente uno tiene desde niño, y comencé a ver esas respuestas tan objetivas, y no porque él esté presente aquí, pero realmente le doy mi verdadero reconocimiento, porque es muy objetivo con el tema que está tocando, muy concreto, y como él siempre lo ha dicho en las conferencias, él lo demuestra, no es de palabra nada más. Entonces, cuando yo conseguí todas esas respuestas, yo le escribí. Tuve una gran duda allí y le escribí. Cuando yo le escribí, al día siguiente él me contestó. A mí me sorprendió muchísimo eso. Sí, una alegría para sí, una alegría. Yo dije, wow, le escribí ayer, y yo sé que hay diferencia horaria de repente entre lo que es España y Estados Unidos, pero me contestó. Y de inmediato me remitió a cuál conferencia tenía yo que ir para conseguir la respuesta, que era la de portales dimensionales. ¿Okay? Y allí seguí cada vez viendo las conferencias, y bueno, lógico, acompañando a mi esposa, que era maestra en esa escuela, y también llevando a los niños. Pues allí, ya cada vez que escuchaba al pastor, le hacía preguntas, él tampoco le gustaba que le hicieran preguntas, y lejos de eso, entonces quería darnos la respuesta a esas preguntas solamente en su oficina, encerrado con su esposa, él, la esposa, ella y yo, 3-4 horas metidos allí, supuestamente dándonos respuestas de las preguntas, pero no así abiertamente, así como estamos aquí, no, sino nosotros encerrados, como quien dice, en una oficina, y nuestros hijos allá afuera, esperando, y él con nosotros allí, encerrados allí. Entonces, bueno, fue bastante traumático, no les voy a decir, gracias a Dios logramos salir de eso, porque posteriormente a eso fue fuerte porque eran horas en las cuales decía, cuando fui el día a decirle, ya nosotros no vamos a asistir más a esta iglesia. Entonces él nos fue muy tajante y dijo, ¿pero por qué? Y nada más cuando nombramos el día sábado, que es el día santo, y está en la Biblia, y eso es incambiable porque eso es por la eternidad, ese fue como quien dice el detonante. Ahí inmediato dijo, pero ¿y de dónde sacas tú esa barbaridad? Si todos los días son iguales. ¿De dónde estás sacando eso? Y entonces, obvio, sí, yo allí le hice referencia a las conferencias, él allí realmente se debe imaginar todos los calificativos que expresó, ofensivos por completo, sin ni siquiera haber escuchado una sola conferencia del hermano Víctor. Él comenzó de una manera, que eso es un hereje, que eso es esto, que eso es aquello, que eso es lo otro, bueno, cualquier cantidad de barbaridades, cuando como quien dice, como no tiene argumentos, pues obviamente pues comenzó a ofender y a agredir de esa manera, ¿no? Entonces fue fuerte porque salirse de allí, él decía que él no lo aceptaba, porque su respuesta era muy clara. Él decía, es decir, tú te puedes cambiar a cualquier otra iglesia y está mal, porque si tú ya estás aquí, ya tienes raíz aquí, tú tienes que seguir aquí, tú tienes que buscar tus frutos aquí, y ya las raíces las tienes aquí, tienes que, como quien dice, seguir en esto. Te cambias a otra iglesia y está mal, pero yo no te acepto que tú te vayas a ir con esa gente, con esta organización, pues. Entonces eso no puede ser, pues. Realmente eso está muy mal, y al final, pues gracias a Dios, pues logramos, como quien dice, salir de esa iglesia. Amén. Ese es el testimonio. Para analizar algo de último, yo por lo menos veo que las iglesias, por lo menos, obvio, no fue la primera que asistí, en Venezuela también, pero los pastores siempre buscan como que una manipulación, o sea, porque incluso hasta mi niño de 12 años, el mayor, me decía, pero ¿por qué tú tienes que hacer lo que dice el pastor? No es tu papá. No tengo mi papá vivo ni mi mamá. Y me decía, tú no es tu papá, ¿por qué le tienes que hacer caso? O sea, porque obvio, uno siempre tenía aquella consulta que por él tener el conocimiento mayor que uno le dice, de acuerdo a la palabra de Dios, qué debo hacer por alguna consulta, ya sea de hijo, de esposo, etcétera. Entonces, obvio, uno trata de irse a lo que el pastor dice, por lo mismo, porque tiene un mayor conocimiento. Entonces, pero nos equivocamos, ¿por qué? Porque precisamente nos manipula la vida de una manera como para envolvernos y uno no salir de ahí y no buscar, como quien dice, porque es algo que hasta en el mismo, asistimos al grupo de ahí y no podía uno, o sea, ni poner nada, o sea, no podía, nada. O sea, una restricción. Restricciones absolutas. En eso, o sea, que no podías salirte
el líder, o sea, verlo como un líder que tienes que hacer todo lo que él dice, o sea, no una libertad de que tú quieres expresarte, quieres por lo menos ahorita con el grupo que tenemos, o sea, todos hablamos, damos nuestro punto de vista, o sea, te limitas a una iglesia que no, que tú no puedes hacer preguntas en la iglesia, si tienes una duda, o sea, la vas a hacer y no hay inmediato, o sea, ya tantas dudas que uno le pasan, Sí, de acuerdo, ajá, y uno puede por lo menos como yo aquí vi que allá comentaron ustedes, cualquiera comentó y el señor Víctor eso lo aceptó, y en una iglesia, ¿por qué tener esa restricción? O sea, es algo que no me parece como que aceptable, pues, porque si somos, como quien dice, hermanos, tenemos que tener, como quien dice, en la misma posición. No es que vamos a ver a un pastor como un líder, como que no, o sea, como lo que falta es rendirle pleitesía, eso mismo. Entonces yo creo que no, o sea, somos seres humanos iguales y tenemos que tener una misma igualdad, pues, o sea, porque, obvio, yo cometí ese error y de verdad que me arrepiento porque fueron muchas cosas que me dejé llevar y que hice mal, y no lo veo pérdida porque yo creo que uno debe aprender de los errores y que precisamente gracias a Dios estoy ahora en el camino correcto, pues. Amén. Que el Señor lo liberó. Sí, realmente eso es lo importante, ¿no? Que Jesús lo libera a uno y no precisamente un pastor allí tratando de colocarle las manos a la persona y haciendo en vez de una liberación un reciclaje, más bien, como que fuera un reciclaje de demonios que hace precisamente en todas esas sesiones. Y dicho sea de paso, agrego el comentario porque lo recuerdo clarito, cuando por videollamada, el día que lo conocí por videollamada y a él se le planteó lo que estaba sucediendo, lo primero que él nos dijo fue: váyanse de esa iglesia. No recuerdo las palabras claritas que las dijo. Si ese pastor está haciendo como quien dice Posición de mano. exactamente, lo primero que ustedes deben, aléjense de allí. Así mismo, esas fueron sus palabras muy objetivas, y que realmente eso es lo que cualquiera debería hacer en estas iglesias, sean de la denominación que sea, que si son pentecostales, que si son protestantes, que si son esto, que si son lo otro. Y se los doy como una recomendación muy personal, porque si algo yo sí aprendí allá y me gusta mucho, es lo que es la parte de evangelización. Y en efecto, a mí, yo le estaba sugiriendo, se lo sugería a la hermana Joana y también, hacer como una especie de volantes para evangelizar. Y no buscando un fin, vamos a llamar, sino llevar el mensaje. Llevar el mensaje precisamente, de repente, un centro comercial, un shopping, un supermercado, es decir, y hablar con las personas y llevarle el mensaje, porque realmente para eso es que nosotros estamos aquí. Amén. Esa es la obra que realmente nosotros tenemos que seguir. Entonces, en esas iglesias, muchos de ellos lo que hacen es amarrarlos, cercarlos, y por eso es importante que se quiten esa venda las personas que están en esas iglesias y que realmente escuchen la verdad, porque la verdad los hará libres. Amén. Bien, con eso finalizo mi testimonio y disculpen si me extendí, pero que era largo, ¿no? Bien, ¿ok? Bueno, habéis visto un primer testimonio doble, pero que ha valido la pena, ¿eh? Porque creo que era muy necesario ese testimonio, porque mucha gente está puesta en estos lugares y no sabe verdaderamente dónde están puestos. Y poder expresar lo que habéis dicho puede servir para muchísimas personas. Sed conscientes que cuando se dan los testimonios, la gente los ve. Muchas personas se pueden identificar con una situación que alguien ha vivido también. Y eso les puede ayudar a encontrar un camino que a veces no saben dónde está. O sea que muchas gracias por eso. Por cierto, me ha llamado mucho la atención cuando habéis dicho que estaba mal irse a cualquier iglesia, os decía ese pastor, fuera de allí, pero que mucho peor en esto, ¿no? Dices, ¿qué odio satánico hay contra este mensaje? Exactamente. ¿Por qué? Evidentemente es una lucha espiritual que a veces no llegamos a ser conscientes de hasta qué punto llega a ser tan extremadamente brutal. Pero es el odio satánico contra este mensaje. Lo que el pastor nos decía de mí, bueno, que decías que si era yo quien no sé qué. Sí, que es un hereje, que eso es una secta satánica, que eso es esto, que eso es lo otro, que eso es eso. Pues. Estas cosas, ¿sabéis? No es el único caso que me han contado. Es un continuo prácticamente.
pues sinceramente a mí esto me denota que Satanás va directamente contra este ministerio porque sabe que es el que está dando el pregón final, el mensaje del pueblo. Amén. Bueno, quizás otras personas pensarán otra cosa. Yo sinceramente es lo que creo por las evidencias. Pero bueno, eso es bueno, no es para enorgullecernos, sino para darnos cuenta y de decir gracias, Señor, porque nos has puesto en este lugar y en este camino para hacer esta obra. Gracias. Y bien, ahora ya se ha roto la timidez y ya vamos, salimos aquí. Pues venga, adelante. Me introduzco, yo soy Michelle Pérez. Yo me crié en el catolicismo. Mi mamá y mi papá eran católicos, son católicos. Yo recuerdo que la última vez que yo fui a la iglesia católica, estaban hablando del día de San Valentín y yo pensé, ¿qué yo hago aquí? Yo dije, no, aquí no hablan de la palabra de Dios, no hablan de lo que es la Biblia. Entonces, nada, yo digo que las cosas de Dios son perfectas porque yo me mudé al lado de la familia que yo me congrego todas las semanas, los sábados. Y nada, tengo más de un año congregándome con ellos y pude aprender de lo que es el mensaje verdadero. Amén. Nada, pues yo vivía con el papá de mi hijo, que es en esa situación era una relación tóxica, mucha violencia física y emocionalmente, y me di cuenta que no estaba batallando con una persona sino con el espíritu de demonio. Y nada, a veces me sentía como deprimida y sentía como que no podía avanzar espiritualmente porque no me dejaba congregarme los sábados. Entonces cuando Dios me dio la fortaleza para poder salir de esa relación, nada, siento paz, siento paz, siento que puedo, sé que tengo muchas cosas que aprender. Pues nada, gracias a Dios estoy, tú sabes, en el camino correcto. Amén. Y pues nada. Amén. Amén. ¿Cómo te dieron el mensaje? Pues a través de la Biblia. Yo, la señora Luz y Hugo me enseñaron muchas cosas a través de la Biblia y yo pude, tú sabes, Dios me dio la sabiduría para poder ver lo que dice la palabra, para ver lo que es el mensaje. Todo, yo pienso que todo está en la Biblia, todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pues esta historia yo no la conocía. Yo no la conocía. Pero ya veis, otros dos componentes de este grupo, están aquí atrás, que antes han salido también al principio en las temáticas con el grupo de aquí de Miami. Les dieron el mensaje a ella y aquí está. Amén. Y Dios te ha conseguido abrir camino a pesar de las circunstancias, ¿ves? Cuando se avanza por fe, Dios no falla. Amén. Amén. Y bueno, Giovanna. ahora me toca yo. Bueno, Otra vez yo por aquí. os advierto que es mis preguntas. Cuando la conocí en persona fue el bombardeo continuo de preguntas más intensivo que he sufrido en mi vida. Una tras otra. sufrido. Sí, sufrido. Era una tras otra. Pero sabéis, a veces hay personas que te preguntan y notas que es para fastidiar, para ir a buscar, a ver dónde está tu fallo, dónde te equivocas, dónde te... Ella no, ella era con ganas de conocer. Y eso cambia mucho. Y cuando es así, la verdad es que daba gusto responderte. Sí. Y los trayectos, cuando estaba en el coche y empezaba la pregunta, pues se hacían muy cortos, valía la pena. Pero daba gusto, porque había hambre
Hambre espiritual. Pues nada, ahora te toca a ti. Bueno, estoy muy, pero muy feliz. Cuando fuimos a California, lloré porque Luz y Hugo se estaban bautizando y hoy estoy aquí con esta sonrisa. Sonrisa colgate. Y nada, que mi testimonio, pues yo lo di en California y pues lo resumo. Conocí del mensaje estando, bueno, Dios le aparta a uno a veces en situaciones. Me quitó el trabajo en ese momento porque quedé en embarazo de mi hija y me pasé todo, porque yo me enfermo, ¿no? Como dije, ¿sabes? Yo me enfermo, no quedo en estado de embarazo como normal, como las demás. No, yo me enfermo, que me tiro en una cama y que no puedo hacer nada. Entonces todo ese tiempo, todos esos 9 meses me dediqué a estudiar, a hacerle preguntas a Dios y entonces a estudiar y encontré las conferencias de Víctor y me gustó, o sea, era como la realidad que yo estaba buscando. Les contaba la vez pasada de que en las iglesias que yo asistí en Colombia era como un teatro para mí. O sea, para mí era como ver a gente que le daban esas tarantas que yo decía, que de pronto había como que ese grado en la iglesia, igual que en la iglesia católica, el papa, el monaguillo y el arrastrado, como sea. Entonces yo veía lo mismo ahí y yo decía, pero es que no sé, me hace falta como algo. Y al final yo lo encontré acá y yo decía, eso era lo que yo decía, sin ir a ninguna iglesia, sin nada. Ahí lo encontré, ahí en ese mensaje, en las puertas dimensionales, también como mi hermano Javier. A mí, igual que a su esposa, me pasaba exactamente lo mismo. Desde los 13 años yo no podía dormir, me tocaban, me apagaban las luces, me prendían el radio. Constantemente yo llamaba a mi mamá en la madrugada, madre, que no puedo. Y mi mamá tenía que salir como loca a mirar qué me pasaba. Y así, o sea, y cuando me encuentro con este mensaje de las puertas dimensionales que me explicaban tal cual las cosas como me pasaron a mí, entonces yo dije, esto era lo que yo estaba buscando y pues nada, me enfrenté todo este poco tiempo a situaciones para poder hoy estar aquí y le doy toda la gloria y la honra a Dios porque Él me motivó a que hiciera todo esto, a motivar a mis hermanos, a apoyarlos a ellos también y que Dios también a ellos a regañarlos también, a intensiarlos también, pero que al final yo sé que todo venía de parte de Dios porque quiero también aprovechar este momento para, bueno, la gloria sea para Dios, pero para darle gracias a la hermana que nos apoyó a través de una oración que yo hice. Yo sentí la respuesta inmediata, 15 minutos exactamente fue la respuesta que yo tuve de parte de Dios para que el soporte de todo este evento, de todo lo que ustedes ven, de todo, que estamos regalados como dirían los del mundo de Papá Noel, pero esto fue de Dios y es para Dios. Yo le decía, Dios mío, esto no es mío, esto es tuyo, ayúdame. Y se presentó esta hermana y me dijo, no, que mire, yo quiero una donación para el hermano Víctor y me sale que con $1000 y yo me quedé como privado porque recién me habían robado, me habían hecho un fraude por teléfono, me quitaron $3000 de mi cuenta y yo me quedé como que esto debe ser de lo mismo. Entonces al final yo le escribí a Víctor y le pregunté que si conocía a esa señora y me dijo que sí, y la señora total me dijo, no, mira, yo te lo quiero mandar a ti. ¿Pero por qué a mí? Que se lo mandé él mismo, espérese señora, que venga y no sé qué. Yo le decía, y no, yo te lo quiero mandar ya mismo a ti. Entonces, bueno, ella me dijo, yo te voy a mandar un cheque. Y yo dije, no, si yo le doy la dirección de mi casa, seguro que me mandan ese cheque y quién sabe qué tendrá ese cheque. Yo cogí y le di la dirección de Luz. Allá donde no me van a encontrar. Entonces cuando llegó el cheque, yo todavía le decía, Luz, ya llegó el cheque. Y Luz, no, todavía no ha llegado. Y un día me dice, ya llegó el cheque. Y yo, bueno, mija, ábrelo. Y me dice, ¿y cuánto te dijo la señora que te iban a dar? Yo le dije, como 1000. Y me dice, no, mija, 4000.
Amén. Amén. Y yo, señora Deise, ¿usted qué quiere que yo haga con ese dinero? Yo se lo mando a Víctor y llamo a Víctor, no, haz lo que tú quieras, pero ¿por qué me ponen a dirigir a mi tanqueta si yo no quiero tocar tanqueta? Y nada, aquí está el evento, es todo eso que ustedes vieron ahí, todos los regalos, bueno, una parte de los regalos fue las camisetas y todo eso, pues el hermano Javier que también se votó de todo su corazón, pero el resto de cosas fue la hermana que no quiere que se sepa el nombre, la hermana querida. Muchas gracias y pues ya saben, estoy muy feliz de que por fin me voy a llevar mi chapuzón, voy a matar al viejo hombre y nada, aquí estoy feliz. A la vieja Joana y la vieja. Amén, la honra y la gloria para Dios. Pues sí, por fin llega su momento y sé que, bueno, ya lo ves, no hace falta que lo diga yo, las ganas que tiene, ¿no? Es maravilloso. Ha citado a esta señora que es la que ha dado este dinero. Gracias a ella se ha hecho esto, básicamente. También le agradecemos Y nosotros. yo personalmente no la conozco en persona. La conozco por que me escribía comentarios en los vídeos y que me escribió después personalmente, pero yo no la he conocido en persona. O sea, cuando esto sucede, pues imaginaos, si tú te asombraste cuando me lo dijiste, cómo me quedé yo. Pues claro, ¿qué confianza tiene en mí si no me conoce de hecho, ¿no? O sea, una cosa es ver una persona en una pantalla y la otra es que igual te están timando o tomando el pelo. Y yo no le pedí nada a esta mujer. Y en cambio ella reaccionó así. Amén. O sea, es que el Espíritu Santo le tocó el corazón para que esto fuera una realidad. Amén. Y la verdad es que, bueno, a otra persona igual le toca el corazón y no le da la gana ser tocado, ¿no? Y ella sí, ella sí. Pues gracias a Dios. Amén. A Dios y a ella. Amén. Bueno, esta es la parte, ¿sí? Quería también como, a ver si puedo anexar algo. Quería anexar también algo, como decir, una vivencia que fue que quedamos mi esposo y yo maravillados, porque obvio fue algo que nunca en mi vida habíamos visto, o sea, como las maravillas de Dios. Y fue de acuerdo, obvio, uno como es primera vez que está organizando algo así, no tiene la experiencia, entonces siempre uno busca, como quien dice, copiar un poco en la gente que sí tiene la experiencia. Y hay una organización que estaba como en un mall y estaban repartiendo unas mesitas como unos bolígrafos. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué no copiamos también eso, lo de los bolígrafos? Le digo yo a mi esposo, para darlo al evento, para que se lleven algo como una muestra de la información de nosotros, para si quieren congregarse con nosotros y darle el mensaje de salvación. Y ser, por lo que el señor Víctor dice, o sea, esa alma se salva, o sea, por medio de ese bolígrafo. Uno no sabe hasta dónde pueda llegar ese bolígrafo, hasta, como que dice, salvar esas almas perdidas, que están, hay muchas, más que todo en este país. Entonces, yo lo digo el sábado, que se me ocurre, ¿no? Lo digo en la congregación, y fue sorprendente para nosotros porque el día que lo dijimos, ese mismo día en la noche, o sea, es una historia que yo me maravillo porque, o sea, la gente, nosotros la contactamos como hace 3 años en Orlando y tenemos aquí 3 años viviendo en Miami, o sea, de Orlando nos pasamos para Miami. En Orlando hicimos un pedido de unas linternas con esa gente que, obvio, perdimos el contacto. Entonces yo le dije, bueno, a mi esposo, tú puedes buscar ese contacto nuevamente, o sea, un archivo como de este tamaño, o sea, grandísimo, como con 4 cuestiones. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero hacerlo, tenía esas ganas. Y yo le dije, sea como sea, yo te ayudo a buscar esa información, pero de que hacemos los bolígrafos, porque ya yo lo había ofrecido en la reunión. Entonces, gran sorpresa de nosotros que Dios nos ahorra el trabajo. No hicimos la búsqueda, porque cuando él va a buscar el correo, bueno, se lo paso para que él vea la sorpresa y la diga. Resumido, ¿ok? Ese día, cuando nos congregamos ese sábado, llegamos y la gran sorpresa fue en el buzón del correo. Cuando vamos a buscar allí el correo, yo llego allá a la casa y le digo, ¿qué es esto, mi amor? Sí, siento como ese sobre allí que tiene como algo adentro. Entonces
obvio, abro el sobre y mi gran sorpresa es que precisamente está allí una muestra de lo que es el bolígrafo con stylus, es decir, que es como un pointer para tabletas y para smartphone, que son los que están por allá atrás en la mesita, que bueno, ahí cualquiera puede, como quien dice, llevárselo como un presente pues de aquí del evento. Y cuando yo lo veo, pues me sorprendió muchísimo, porque eran 3 años que yo no tenía contacto para nada con ellos. Y no es por hacerle la propaganda a ellos ni nada por el estilo, pero sí, tener 3 años de no saber nada y recibir de repente ese sábado esa muestra, que lo que ya se había ofrecido, lo que ya se había pensado, para nosotros fue de verdad algo maravilloso, algo grandioso. Y cuando lo abro, ahí aparece, porque uno por supuesto lo puede personalizar, y en la personalización, claro, como es la muestra, ahí aparece el nombre de nuestra empresa, que es Sigma Solutions, y da 3 líneas para que se pueda personalizar. Entonces de inmediato yo allí mismo contacté a Joana, le dije, Joana, mira, le mandé una foto, ella también se emocionó toda, porque claro, es decir, nosotros ya habíamos hablado de eso, y cómo uno recibe respuesta, pues, tan rápido, ¿no? Cuando son cosas de Dios, fíjense cómo llegan, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue el precio, porque a un precio, bueno, imbatible, es decir, demasiado económico, que hasta yo digo, bueno, casi que regalados. Amén. Porque ustedes cuando buscan ese tipo de bolígrafo por allí, $1.50, $2, porque no es nada más bolígrafo. Y al precio que salieron, bueno, gracias a Dios se ordenaron como 133 bolígrafos. Se ordenaron y ahí están, pues, y lo pueden llevarlo como un presente. Muchas ¿Okay? gracias. Bien. Gracias. Bueno, está claro que cuando las cosas son de Dios y Dios quiere actuar y todo sale como ya lo ves. Una maravilla. Pues decía que esta es la parte bella de la cuestión, preciosa. Os vais a bautizar y con esa alegría que estáis manifestando, pero ahora os haré tocar de pies en el suelo. Con el agua fría Que está más frío. Sabéis, esta parte tan bonita del pacto con Dios es algo que evidentemente no vas a olvidar nunca. Pero eso no quiere decir que no olvidarlo signifique que uno no pueda regresar atrás. Y os digo esto porque esta parte tan bonita que estamos viviendo ahora y vamos a vivir de aquí a un rato, cuando entremos en las aguas del bautismo, por desgracia a veces dura poco. Puede durar más o menos, pero a veces se termina. Y eso es mucho dolor. Lo hemos tenido que vivir en tristemente bastantes ocasiones ya. Personas que van con esa misma alegría a ser bautizados, que lo están deseando, que lo disfrutan en ese momento como lo más maravilloso de su vida, te llegará a decir. Y pasa una circunstancia, pasa otra, y hay algo que está anidado en ellos que no ha querido reciclarse, y el diablo lo aprovecha para tumbarlos, para que se echen atrás, incluso para que se quieran convertir en nuestros propios enemigos. Y eso duele mucho, porque son personas que tú has querido, porque has visto esas ganas que tenían de aceptarlo todo y seguir haciendo el pacto con Dios. Pues hay unas palabras del apóstol Pablo que creo que vale la pena que tengamos presente, porque este sí que nos sitúa de lleno con los pies en el suelo. Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39 nos dice, y aplicároslo, vosotros y todos aquellos que han hecho ya el pacto con Dios, incluido yo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué hará? Vendrá. El que ha de venir vendrá y no tardará. Recordad los temas que hemos presentado. Vendrá y no tardará. Aguantad por la promesa, porque está sumamente cercano. Él no falla. Pero sigue diciendo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y
Y esto lo escribe Pablo, pero no como palabras suyas, sino palabras que están registradas en el Antiguo Testamento y aplicadas así. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y eso es lo que siempre debéis recordar, vosotros y todos los que hemos hecho el pacto con Dios. No retrocedamos. Por A, por B, por H, no retrocedamos. Nos estamos jugando la salvación. Está pronto a volver nuestro Señor a buscarnos. No tardará, sabemos cuándo viene. No nos juguemos la salvación. El pacto con Dios es lo más solemne que un ser humano puede hacer, y se realiza en las aguas del bautismo. Pero eso no quiere indicar que ya automáticamente se siga tan feliz y flotando en el aire hasta el final. Porque si habéis tenido problemas hasta ahora, no esperéis que ahora vayan a ser menos. Porque suele pasar eso. Satanás no va a quedarse quieto. Y buscará vuestra deficiencia de carácter, el que sea, o los que sean, porque tenemos más de una deficiencia de carácter. Y buscará cualquier situación para que vosotros os hundáis, para que os rebotéis contra el mensaje, contra el mensajero o los mensajeros, o incluso entre vosotros si formáis grupo. Satanás siempre actúa así. Y solo por aguantar, por resistir, confiando en la promesa y sabiendo en quién se ha creído, se aguanta hasta el final con Dios. Por tanto, ya veis, es un momento de gran felicidad, pero es un momento de gran reflexión. Y que no olvidéis nunca a quien habéis creído, nunca. Y gracias a Dios que el mensaje os ha llegado y ahora os ha podido poner en sintonía con él. Y gracias a Dios que a través vuestro más personas conocerán ese mensaje. Y con lo que habéis conseguido hacer aquí, muchos se van a nutrir también. Por tanto, gracias a Dios porque os está utilizando antes incluso de bautizaros. Y a los que ya os estáis bautizados y os ha utilizado, gracias a Dios por ello. Amén. Y no terminéis nunca de hacer esta labor. Nunca. Amaros los unos a los otros. Pues bien, Biblias todos tenemos. Sí. Biblias todos debemos comer espiritualmente cada día y en oración y en comunión con los hermanos. Nosotros vamos a concluir aquí esta breve predicación y estos, yo creo que maravillosos testimonios. Y ahora pasaremos ya a la parte del bautismo directamente. Pero antes de ir allí, vamos a hacer una oración. Padre, Señor, solo una vez más podemos darte gracias, porque tú vas añadiendo cada día a la Iglesia a los que deben ser salvos. Tú sabes que nosotros no tenemos una denominación. No podemos decir, pertenecemos a tal iglesia o a tal otra, como una denominación establecida. Pero somos iglesia porque nos unimos a ti entre nosotros. Amén. En una misma verdad, en un mismo sentir. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú vas a seguir trabajando para que tu obra prosiga, crezca y llegue a inundar el mundo entero. Ayúdanos a no desfallecer y ahora regocijarnos de este momento en el cual 4 almas van a ser tuyas y que sean así para siempre, Señor. Perdónanos todo, nuestras discrepancias, nuestros temores, nuestros pecados, nuestros miedos, y ayúdanos a acercarnos tanto a ti, que tú nos unas entre nosotros como nunca, y que nada ni nadie nos separe. Esperamos tu regreso, Señor. En eso confiamos y en eso seguimos avanzando. Ayúdanos a llegar hasta el final, si es tu voluntad. Pero sea como sea, que seamos salvos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ya, tranquila. ¿Qué himno quieren que les cante?
Un himno. Que dedíquele uno porque cantamos en Las aguas del ¿Qué bautismo. quieres? Las aguas del bautismo otra vez. En el viejo 4 sí 3 me parece. Lo que te sepa, sí, te las aguas del bautismo sumergido fue Jesús. 1, 2, 3. En las aguas del bautismo sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantado de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante, victorioso, a los cielos descendió. Siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Siguiente. ¿El esposo? ¿El esposo también se bautiza? Sí, bueno. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillado a Jesús siguiendo voy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto estoy. Siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya que estoy Amén. para que nos mire. Que nos mire la canción. Si lo cantamos otro día. Pero podemos los niños también. Dale, nena, pasa. El siguiente, mientras tanto, sí, después lo volvemos a repetir. Sí. Ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro a que obró mi redención. Siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para tu gloria, Señor. Amén. Volvemos a empezar la primera. En las aguas del bautismo sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. Amén. Siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres Señor. Amén. La honra y la gloria para nuestro Señor. Amén. Amén, amén. En las aguas del bautismo
concluido los bautismos, gracias a Dios, el fruto de una labor que aquí ha surgido, que el Espíritu Santo ha ido trabajando. Amén. Y sabéis, cuando se hacen bautismos al final siempre se hace un llamado por si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Dios. Pero es que creo que aquí todos lo habéis hecho ya. Creo que todos os habéis bautizado ya. Entonces, no podemos orar para alguno de vosotros por si quiere que oremos por él para ser entregados al Señor. Pero me gustaría sí hacer una oración para las personas que van a ver esto en su momento y que tienen deseos de ser bautizados y por diversas circunstancias aún no han podido. Amén. Para que el Señor lo propicie. Amén. Por eso os pido que por favor os añadáis conmigo en la oración. Padre nuestro, te damos gracias por estos momentos de gran felicidad, por las personas que han entregado su vida a ti en estos precisos instantes y que ha sido maravilloso, especialmente para ellos. Ahora sabemos que sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Amén. Y ahora te queremos pedir, Señor, que nada ni nadie haga que sean borrados y que permanezcan allí para poder ser salvos en tu pronto regreso en 2031. Amén. Amén. Y desde aquí te queremos pedir por aquellas personas que aún no se han decidido por ti o que quieren hacer ese pacto pero no han podido, para que tú lo propicies y puedan también ser inscritos en el libro de la vida y ser salvos. Amén. Por ellos te pedimos, Señor, y te alabamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.